Dios ha sido bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos que están conectados también con nosotros. Segunda a Corintios capítulo 8, por favor. Segunda a Corintios capítulo 8, empezando en el versículo 1, por favor. Segunda a Corintios capítulo 8, verso 1. La Biblia dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. En este pasaje que acabamos de leer, se registra en el capítulo 8 y el capítulo 9 se registra mucha enseñanza en torno al dar. El contexto histórico en el que se desarrolla este pasaje es una necesidad económica que la iglesia de Jerusalén posee. La iglesia principal, la iglesia madre, la iglesia conformada por la mayoría de judíos, esa iglesia está en problemas económicos, hay pobreza en Jerusalén. Y las iglesias gentiles son llamadas a demostrar su amor a través del levantamiento de una ofrenda que va a llegar a la iglesia de Jerusalén. De eso es lo que se está hablando aquí. Es importante que nosotros le demos el énfasis que debemos darle al dar. Y para ayudarnos en esto podemos ver en la gráfica palabras que tienen un grado de importancia. 272 veces aparece la palabra creer, una palabra importante en la Biblia. Orar 371 veces, amar 714 veces, son palabras importantes. Pero cuando la Biblia tiene que hablar de el dar, esta palabra se repite 2162 veces. Este tema no tiene que producir recelo, no tenemos que predisponernos. La Biblia habla de el dar con mucha frecuencia. Obviamente el dar no solo incluye la parte financiera, también sino hay otras formas de dar. Pero obviamente el texto está hablando aquí de la parte financiera. ¿Por qué un creyente que no ve a los diezmos y ofrendas como un privilegio? ¿Por qué este tema llega a ser un tema incómodo? ¿Por qué llega a ser un tema de que preferimos no oír? ¿Por qué el tema de las finanzas llegan a ser una carga para ciertos cristianos? ¿Por qué para otros cristianos es un área donde hay desobediencia al Señor? Debemos observar que todo empieza con la gracia que Dios otorga a la vida del creyente. Versículo 1 nuevamente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios.
No está hablando de la gracia que otorga salvación, porque el texto dice hermanos y porque el texto habla de iglesias. Así es que está hablando a creyentes. La gracia que obra en la vida del creyente y que le transforma y que le permite vivir de manera distinta. En la parte financiera, un creyente necesita esa gracia de Dios en su vida para convertir el tema financiero, para convertir el tema de diezmos y ofrendas en algo que no sea una carga, sino llegue a ser un privilegio. ¿Cómo obtengo esa gracia de Dios en mi vida? Para que la parte financiera no sea una carga, no sea un tema difícil, no sea un tema de desobediencia. Y el verso 1 contesta esa pregunta, el verso 5 contesta esa pregunta y nos dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La consagración total a Dios es la respuesta. Cuando el creyente no ha tomado la decisión de consagrar su vida de manera total a Dios, cuando hay ciertas áreas en la vida del creyente que él no quiere que Dios tenga el control, preferimos tomar nuestras propias decisiones y manejar las cosas de acuerdo a nuestra prudencia y sabiduría, y en la práctica no le permitimos a Dios actuar en esas áreas. El problema financiero muchas veces es un problema de un creyente que no está dispuesto a consagrar la parte financiera a Dios. Cuando Dios ocupe el primer lugar, la parte financiera llegará a convertirse en un privilegio, llegará a convertirse no en una carga, no en un área donde les desobedecemos a Dios, sino el área financiera será un privilegio de poder participar de la obra del Señor a través de las finanzas. A veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. Creemos que podemos hacer un mejor trabajo en la parte financiera. No necesito obedecer a Dios en esto. Yo puedo administrar los recursos a mi manera. Puedo hacerlo a mi forma. No necesito consagrar mi vida al Señor. Y cuando el creyente toma esa decisión, el dar será una carga. El dar será un tema de desobediencia. El dar nunca será visto como un privilegio, como una inversión, siempre será un gasto. El verso 1 nos muestra el ejemplo de estos creyentes de las iglesias de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia hacen referencia a tres iglesias: la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea. De Filipos y Tesalónica nosotros tenemos dos cartas, la carta a los filipenses y las dos cartas a los tesalonicenses. Se nos habla de esto. Cuando Pablo escribe a los creyentes de Corinto, utiliza el ejemplo, utiliza el testimonio de las iglesias de Berea para animar, para motivar a la iglesia de Corinto que pueda ser generosa con esos diezmos, con esas ofrendas que se están levantando para beneficio de la iglesia de Jerusalén. ¿Es tu vida un ejemplo en el dar? Dios podría utilizar tu ejemplo para motivar a otros al dar. Las iglesias de Macedonia eran iglesias ejemplares. Habían crecido en su dar y ahora el apóstol Pablo está usando su ejemplo y su testimonio para animar a la iglesia de Corinto. El verso 2 nos muestra a nosotros un impedimento. Observe que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Nosotros los creyentes hemos llegado a pensar que el tener poco dinero
es una razón valedera para excusarnos delante de Dios y no diezmar. Esta gente de Macedonia está pasando por una grande prueba de tribulación. Habla aquí de profunda pobreza. No habla de pobreza, habla de profunda pobreza. Pero estas condiciones de grande prueba de tribulación y profunda pobreza no les llevó a estos creyentes macedonios a dejar de dar, más bien mostraron generosidad. Así es que cuando nosotros nos hemos convencido de que cuando bajan los recursos económicos, esa es una razón valedera para excusarnos delante de Dios y no diezmar, no ofrendar, no nos damos cuenta que es un pretexto, que es desobediencia, que no es un argumento válido para Dios. Porque cuando Dios está obrando en la vida de la persona, cuando le ponemos a Dios en primer lugar, no importa que exista profunda pobreza, vamos a ver el dar como un privilegio y vamos a continuar dando a pesar de que las finanzas no sean exactamente como antes. ¿Has dejado de dar por que has experimentado una reducción en tus ingresos? ¿Has usado el argumento de que ahora tienes menos? Por cualquier circunstancia económica ahora tienes menos y eso es un argumento válido para no dar. Observa el ejemplo aquí. Las iglesias de Macedonia están en profunda pobreza y abundan en riquezas de generosidad. Han entendido que el dar no es una carga, no es un área de desobediencia para ellos, es su privilegio y quieren participar en ese privilegio. No van a dejar de dar porque son profundamente pobres. Continúan dando a Dios porque es su privilegio. Los diezmos y ofrendas no son un gasto, son una inversión. Y cuando lo pensamos así, la cosa llega a ser diferente. El texto nos muestra a nosotros varias maneras en las que nosotros deberíamos dar. Observa el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hay esfuerzo por parte de estas personas. Estaban en profunda pobreza, su realidad era esa. Pero ellos al observar que el dar era su privilegio, ellos no querían dejar de participar. Así es que esto demandó esfuerzo, estuvieron dispuestos a esforzarse por cumplir con su privilegio. El verso 7 nos da una segunda característica de nuestro dar y el texto dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. Estos creyentes habían crecido en 4 áreas específicas de su vida. En fe, eran más grandes en cuanto a la fe, a la creencia, a la confianza en Dios. Habían crecido en palabra, es decir, en el testimonio que el incrédulo necesita escuchar para ser salvo. Habían crecido en ciencia, es decir, en el conocimiento de Dios. Habían crecido en solicitud, en su disposición para hacer las cosas y para servir al Señor. Eran creyentes que crecían. Y cuando un creyente se estanca en su crecimiento espiritual, nosotros podemos saber que esa es una luz de advertencia para saber que algo está pasando en la vida. Estos creyentes estaban progresando. Y el apóstol Pablo les dice: abundad también en esta gracia del dar. Es importante, hermanos, que entendamos que el dar debe ser un área donde crecemos.
Empezamos con el 10%, pero no debemos terminar con el 10%. De manera individual, en algunos casos de manera familiar, debemos crecer en esta área. Cuando hacemos presupuesto para el siguiente año, debemos orar y debemos pensar en esto. Y debemos empezar, ok, he dado el 10%, ahora voy a empezar a dar el 11%, o el 12% o el 15%. No es un área que empieza con el 10 y así va a terminar mi vida espiritual. Se debe observar crecimiento en esta área del dar. ¿Has tomado la decisión individual o familiar de crecer en esta área? Dios espera que así como crecemos en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, abundemos también en esta gracia. Si es un privilegio, no va a ser problema. Si es una carga, si es un egreso, si es un área de desobediencia, ni voy a pensar que debo crecer en esta área de mi vida. El versículo 8 nos muestra a nosotros una tercera manera de dar. El texto dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. ¿Observas? El dar se convierte en una evidencia de la sinceridad de nuestro amor. Si haríamos un censo y levantaríamos la mano todos los que decimos que amamos a Dios, seguramente todos o la gran mayoría levantaríamos nuestra mano y diríamos: yo sí amo a Dios, Dios es la prioridad en mi vida. El dar es una evidencia concreta de la sinceridad de nuestro amor. Cuando el creyente no está dispuesto a dar como un privilegio, eso muestra la falta de sinceridad en ese amor que dice que tiene por Dios. El verso 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En el versículo 1 el apóstol Pablo usa el ejemplo de las iglesias de Macedonia para motivar a la iglesia de Corinto a ser generosa con sus diezmos. Ahora Pablo utiliza el ejemplo de Jesucristo, quien por gracia dejó de su posición, su resplandor de Dios a la diestra de Dios Padre, se despojó a sí mismo y se hizo hombre para enriquecer nuestra vida espiritual. El hecho de que nosotros seamos salvos y tengamos una vida cambiada y una vida transformada es porque Cristo tomó la decisión de darse a sí mismo. Si Dios nos tratara con la misma reticencia en el dar, seguramente no hubiera venido a morir en la cruz. ¿Observas el ejemplo de Él? De darse por nosotros. Es lo que debería movernos a constituir los diezmos y ofrendas en un privilegio. El capítulo 9, verso 7, aquí de 2 Corintios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. El asunto de los diezmos y ofrendas debe ser algo que nosotros nos proponemos de antemano. No es como la limosna que dábamos antes, que buscábamos en los bolsillos para ver alguna moneda o algún billete de bajo valor y dar. La ofrenda, dar dinero. No es así, no debe ser así. No damos la limosna. Debemos proponer en nuestro corazón. Debemos haberlo hecho antes, de manera individual, de manera familiar. Debemos haber decidido esto antes.
Y cuando venimos a la iglesia debemos aprovechar ese tiempo de diezmos y ofrendas para que sea nuestra adoración. Enseñemos a nuestros hijos desde temprano. Cuando ellos dan sus ofrendas en la canasta en escuela dominical, algunos niños entran al templo y buscan al papá para que les dé para los diezmos, y el papá está buscando en los bolsillos unas moneditas y le da a su hijo, y su hijo regresa feliz a escuela dominical y para poner en la canasta sus diezmos. No debe ser así. Dale un trabajo a tu hijo, que aprenda el valor del trabajo y que aprenda lo difícil que es ganarse el dinero, y que de ese dinero pueda él sacar para sus gastos y pueda sacar para sus diezmos. Desde muy temprano en la vida de nuestro hijo Ian le empezamos a dar un trabajo. Todavía recuerdo el taburete que él usaba, que poníamos ahí para que lave los trastos, y al principio, cuando era muy pequeñito, la vajilla era de plástico porque sabíamos que iba a botarla y sabíamos que iba a inundar todo el piso de la cocina lavando 4 platos. Ese no era el propósito final. El propósito era que aprenda a hacerlo. Y un par de veces que lavaba los trastos en la semana, el resto era su responsabilidad para ayudar en casa. Pero un par de veces que ayudaba en casa, él recibía 25 centavos por lavar los trastos. Y no le digan nada porque sigo pagándole 18 años y sigo pagándole 25 centavos. Así es que no haga un sindicato, que no me denuncie. Pero se esfuerza y sabe que de allí tiene algo de recursos para sus gastos y principalmente para que saque sus diezmos y ofrendas. No le des plata, dale un trabajo, para que aprenda el valor de trabajo y para que aprenda que de ese dinero debe honrar a Dios, debe dar sus diezmos. Debe ser algo que se propone en el corazón de antemano. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud es sumamente importante. El dar es importante, la actitud con la que damos es importante, no con tristeza. Y a veces parece que se pasa la canasta y como que al creyente se le va el gozo. No por necesidad. No es un acuerdo con Dios: Señor, tú sabes todo lo que necesito, sabes todo lo que tengo que pagar, hagamos un acuerdo. Lo voy a hacer, pero es un asunto de acuerdo porque necesito, por eso doy. La actitud es sumamente importante en nuestro dar. Debemos dar con esfuerzo, debe haber crecimiento, debe haber sinceridad en nuestro amor. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debe ser una decisión tomada de antemano. Debe la actitud siempre ser la correcta y siempre ser la adecuada. Mientras no veamos a los diezmos y ofrendas como un privilegio, seguirá siendo un área donde se desobedece a Dios. Debemos cambiar y debemos transformar la concepción que nosotros tenemos de los diezmos y las ofrendas. Este texto bíblico nos da algunos beneficios para aquellos que dan. Capítulo 8, verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Observas? En este servicio, el dar tiene una connotación espiritual. Ellos veían que su dar iba a ser para beneficiar a otros, era su servicio a otros creyentes, ayudaban a otros hermanos en la fe al dar. Debemos tener ese concepto a la hora de dar. Como dije, no es como pagar una cuenta. No está en el casillero de egresos, aunque contablemente alguno podría opinar de manera diferente. Es una inversión. Es parte de mi servicio al Señor. Contribuyo con el crecimiento de la obra cuando doy. Verso 10. Y en esto doy mi consejo.
Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Cuando tú das, ¿a quién le conviene que tú des? En la mente de las personas, a la iglesia, pues a ellos es a los que les estoy dando. ¿Observas el texto? Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros. Y a veces en la mente del creyente es cuando doy diezmos y ofrendas, los diezmos y ofrendas los doy y es para conveniencia de la iglesia. Al que le conviene dar, al que primero le conviene dar, es al dador. El dador es el que primero experimenta la bendición, la gracia de Dios en el dar. La conveniencia es para la persona. Como te dije, mi hijo se gana 25 centavos por lavar los trastos. Es poco. Pero cuando lo ves como un privilegio, Dios no está atado a la tacañería de un padre que le da 25 centavos a su hijo por lavar los trastos. Dios tiene sus formas. Ian, ¿quieres venir a predicar el evangelio? Y les llevaron a una iglesia un día. Le acompañé, predicó el evangelio. Les enseñó cómo predicar el evangelio a los niños. Y después de eso el pastor de esa iglesia se acercó y le dio un sobrecito y abrimos el sobre por curiosidad, quería saber. Asumía que era dinero y quería saber. Soy curioso y abrí el sobre y eran $20. Dios no está limitado por un tacaño padre que le da 25 centavos a su hijo. Dios tiene sus formas. Dios tiene su manera. Puede ser que tu sueldo no se modifica por un montón de tiempo. Dios no está limitado por eso. Cuando Dios abre las ventanas de los cielos y bendice a aquel creyente que da como un privilegio, Dios tiene sus formas para mostrar su bendición. Así es que al que primero le conviene dar es al dador. Capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando hablamos de diezmos, debemos darnos cuenta de que Dios utiliza la ley de la siembra y la cosecha como un concepto para que nosotros podamos entender cómo funciona esto. Si soy tacaño con Dios, voy a segar de acuerdo a lo que hago. Si soy generoso con Dios, Dios va a ser generoso. Una frase que se usa con frecuencia en mi casa es: buen negocio ser generoso con Dios. La hemos repetido un montón de veces a nuestro hijo. Es una bendición ser generoso con Dios. No pierdes cuando eres generoso con Dios. No pierdes, ganas. Y cuando vemos a los diezmos y ofrendas como una inversión, va a ser nuestro privilegio dar. El problema a veces es que nos creemos más inteligentes que Dios. Así es que yo voy a administrar los recursos a mi manera. Y si lo estás haciendo a tu manera, ¿cómo te está yendo? Probablemente mal. Si lo estás haciendo a tu manera y Dios no interviene en esa área de tu vida, seguramente te está yendo mal. Porque cuando lo hacemos a la manera de Dios, observa lo que dice el texto. Observa cómo se presentan los diezmos y ofrendas. Al generoso sembrará
Si siembra generosamente, también segará generosamente. Es ser inteligente hacerlo a la manera de Dios. El verso 7 en su parte final hace referencia a que la forma en la que damos, cuando es correcta, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios reconoce a distintos dadores. Y hay algunos dadores que dan con una correcta actitud y cuando lo hacen, Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Observas el lenguaje? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena gracia. Preferimos no creerle a Dios. Preferimos hacerlo a nuestra manera. Preferimos administrar los recursos de nuestra forma. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, las cosas son muy diferentes. El capítulo 9, verso 2, muestra un sexto beneficio cuando nos dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, vuestra pasión ha estimulado a la mayoría. ¿Observas cómo convertirnos en personas que damos buen testimonio en esta área de la vida? Esta gente era buen ejemplo. Vuestro celo, vuestra pasión ha estimulado a la mayoría. Debemos ser ejemplo de esto. Nuestra economía no debe estar determinada por lo que sucede en el país, por cómo golpea una pandemia a la economía del mundo o a la economía personal. Nuestra economía debe estar basada en nuestra dependencia al Señor, y cuando confiamos en Él y hacemos las cosas como Dios dice, las cosas van a ser diferentes. Por supuesto que se pueden integrar otros conceptos en la administración de los recursos. Y un curso de administración, tenemos varias materias en instituto, si te interesa el tema. Pero aquí está la clave. Los diezmos y ofrendas son un paso esencial en la transformación económica de un hogar, donde una persona decide hacerlo a la manera de Dios y decide que los diezmos y ofrendas no van a ser un área donde le desobedezco continuamente a Dios, donde en esa área muestro mi falta de fe, mi falta de confianza en el Señor, donde esa área de mi vida es algo que yo controlo y no quiero que Dios se meta en eso, donde no es un área en la que decido dar los diezmos y ofrendas para que no me caiga un rayo del cielo, donde los diezmos y ofrendas en verdad se convierten en una inversión, se convierten en mi privilegio, se convierten no en una carga, sino en una manifestación sincera de mi amor al Señor. Mientras no lleguemos todos a ese punto, el tema de los diezmos y las ofrendas seguirá siendo un área de desobediencia, de falta de fe, de desconfianza, un tema en el que queremos evitar escuchar, evitar saber, evitar hablar. Un tema donde es una carga,
donde no le creo a Dios. El dar es nuestro, es un mandamiento. Pero el hecho de que sea un mandamiento no debe quitarnos el concepto de que es mi privilegio. ¿Ves así los diezmos y ofrendas? ¿Ves el diezmar y ofrendar como tu privilegio? Como algo que, como los creyentes hicieron acá, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. ¿Es así en nosotros? Debemos crecer en nuestro dar y en la manera, en la actitud con la que damos. Diezmar es un privilegio, es una inversión. No dejes que sea una carga. No dejes que sea un área donde le desobedeces a Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio de dar. Padre, yo ruego por aquellos que ven a los diezmos y ofrendas como su privilegio. Te ruego que continúes bendiciendo su vida, su economía. Padre, te ruego por otros creyentes que continúan dando, pero el dar se ha convertido en una carga, en un peso. Y yo ruego que tú puedas obrar y puedan llegar a experimentar el gozo de dar. Padre, te ruego por otros que han dejado de dar, que te han quitado el control de esa área de su vida, que han levantado argumentos para justificar su desobediencia. Y ruego que, Padre, tú les guíes a obedecerte a ti en esta área. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Y mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros esta mañana? Veo su mano atrás, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Es totalmente voluntario. Si usted desea hacerlo, venga, denos la oportunidad de conversar un momento con usted. Gracias por pasar.
Padre Celestial, te ruego por la persona que nos visita. Señor, si no te conoce como Salvador, yo ruego que en este momento que va a estar escuchando el Evangelio, que pueda entregar su vida a ti, Señor. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, que nuestro deseo sea honrarte a ti con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Que aprendamos a adorar, a darte a ti el primer lugar. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido